No voy a entrar mucho en ese tema, pero sí, lo que hoy en día son conocidos como reptilianos son Nephilim, básicamente. Son seres que físicamente se ven como humanos, pero espiritualmente son serpientes, son hijos de Satanás. Y por eso, como les decía, son de sangre fría, en el sentido espiritual, ¿verdad? En el hecho de que no les importa matar personas, no les importa matar niños, no les importa sacrificar niños para sus rituales y otro montón de cosas. Ahora bien, hay muchas personas que han confesado o han dado testimonio de haber visto líderes políticos, en la mayoría de los casos, o personas de la monarquía, por ejemplo, de Inglaterra. Sí, por ejemplo, la princesa Diana, que como saben muchos murió en un accidente de carro, que si lo estudian más a fondo se darían cuenta que no fue ningún accidente, sino que en realidad la mataron por lo que estaba haciendo, porque se estaba metiendo con un musulmán, y ella obviamente estaba casada con el príncipe Carlos, con el cual la casaron solo para que tuvieran a William, conocido en este país como el príncipe Guillermo, en inglés William. Entonces básicamente ese matrimonio fue arreglado, el del príncipe Carlos y Diana fue arreglado para que William pudiese tener la sangre de príncipe, porque el príncipe Carlos es príncipe solo de título, de sangre ninguno de ellos lo es. La princesa Diana se dice que sí tenía sangre de alguna manera real, y por eso los casaron para que William tuviese esa misma sangre real, pero en realidad no había amor entre ellos. Entonces eventualmente ella se enamoró de un musulmán. El príncipe Carlos estaba en ese tiempo con la mujer con la que está ahorita, estaba siendo infiel básicamente a Diana. Entonces Diana se buscó un hombre el cual era musulmán, lo cual no les gustó a la monarquía de por allá, y la mandaron a matar con un carro básicamente a control remoto, y lo hicieron pegar en el pilar número 13 de un túnel que se llama el Puente del Alma, y es un lugar donde en el pasado se hacían rituales para sacrificar personas, porque se creía que cuando se sacrificaba a alguien el alma ascendía al cielo directamente. Entonces por eso se le llama el túnel del alma, y curiosamente ahí hicieron que muriera la princesa Diana. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto con la pregunta de los reptilianos? Porque ella escribió que la reina de Inglaterra no es humana. Ella los llamaba, en vez de llamarlos Windsor, que es el apellido de ellos, los llamaba Lizard, que suena muy similar, pero que quiere decir lagartijas. Entonces ella decía que ellos no son humanos, que en realidad son lagartijas, y aunque puede sonar como si fuese una metáfora, en realidad ella se refería a algo físico, según lo que escribió ella, puesto que decía que ella los había visto literalmente cambiar de forma, lo cual por supuesto ya suena demasiado descabellado o sorprendente, pero es una realidad que muchas personas han dicho experimentar o observar en, como les dije anteriormente, líderes políticos principalmente. Hay un hombre que se llama David Icke, el cual no estoy de acuerdo con todo lo que dice. De hecho se dice que él es counterintelligence, o lo que se le llamaría un agente de desinformación. Entonces da un poco de verdad, pero lo mezcla con mentira. Entonces las personas que están buscando la verdad, que no llegan a escuchar a él, lamentablemente no encuentran la respuesta que andan buscando. Pero en todo caso hay parte de verdad que él habla, y él menciona un día él estaba preparándose para un programa y había un político a la par de él, y él se volvió mientras los estaban maquillando, y en un momento los dejaron solos por un instante. Entonces mientras volvía el maquillista, él se volvió para saludarlo, y dice que cuando lo saludó, la otra persona ni se inmutó, no lo saludó en lo absoluto, como si no existiera David Icke. Lo único que hizo fue volverse para verlo de cara a cara, y que en eso parpadeó, y que en el parpadeo vio que los ojos se le volvieron completamente negros. Entonces ese es el tipo de cosas que muchas veces personas experimentan. A él le han llegado a contar historias de personas que cambian de forma para verse como reptiles. Hay videos de personas que los ojos le cambian de forma que en vez del círculo que tenemos en el centro del ojo, se vuelve como el ojo de una serpiente. Hay personas que están poseídas a las cuales les sucede este tipo de cosas. Historias de historias. Y el punto al que quiero llegar con esto es que, a pesar de que hay personas que piensan que cambian de forma físicamente, que estas criaturas o híbridos, las personas piensan que cambian de forma literalmente, pero en realidad lo que sucede es que llegan momentos en los que el espíritu que está dentro de la persona llega de alguna manera a manifestarse de una manera visible. Entonces, por ejemplo, si hay una persona que tiene el don de ver el mundo espiritual, en algunos momentos específicos lograrían ver qué es lo que está dentro de la persona, pero al no reconocer el don como algo espiritual, pensarían que están viendo algo físico. Entonces malinterpretarían la visión del espíritu que está en la persona como algo físico, y por ende creerían que la persona está cambiando de forma físicamente, pero en realidad los espíritus, por decirlo de alguna manera, son como frecuencias diferentes a las de los espíritus del hombre. Los espíritus malignos son una frecuencia diferente a la del espíritu del hombre. Entonces cuando estas criaturas llegan a tener algún momento muy emocional o algo que los saque de su zona de confort, esto hace que la frecuencia de ellos se revele o se muestre,
que cambie de la imagen humana a la imagen demoníaca, por decirlo así. Y repito, una persona que no está preparada para lo espiritual o no conoce que existe el mundo espiritual, lo interpretaría de una manera material completamente, de una forma física. Entonces lo verían como que la persona está cambiando de forma sin entender que en realidad están viendo algo que es más allá. Entonces estos reptilianos son básicamente hijos de Satanás. Satanás puso la semilla para mezclarse con los hombres, para que hubiese criaturas que visualmente fuesen como los hombres, pero en el corazón, en el espíritu, fuesen servidores del mal. Y esto es lo que hoy en día se llaman reptilianos. Son los que están en control del mundo entero de diferentes formas, como el Illuminati, por ejemplo, y demás. De hecho, aquí tengo otra pregunta de Anthony Salazar, que es similar a esta que me habían enviado. Dice: amigo, mi pregunta es, dicen que los reyes de Europa son descendientes de antiguos linajes de reyes de Medio Oriente antiguo. ¿Son ellos parte del linaje de los Illuminati? Lo pregunto porque David Icke dice que son los llamados sangre azul y linajes reptiles. Los reyes de Europa son descendientes de Nephilim, como les decía, por eso son llamados reptilianos. Pero hay imágenes de pinturas antiguas en las que, por ejemplo, se dibujaba una princesa o un rey, una reina, se le hacían cosas que mostraban que eran más que hombres. Y es por esto que en el pasado los egipcios y otros imperios, otras naciones en el pasado, tenían líderes a los cuales ellos llamaban dioses, ¿verdad? Los faraones decían ser dioses. Casi que todos los reyes del pasado decían a sus súbditos ser dioses, y los súbditos lo creían. Y en la mayoría de los casos era por algo en particular, ya sea porque tenían un poder superior al de los hombres, como lo tenían los Nephilim, o porque visualmente eran diferentes, como en algunos casos de algunos Nephilim que tenían el cráneo alargado. Todos eran mucho más altos, mucho más fuertes que los hombres normales. Entonces todas estas cosas hacían que los humanos del tiempo pasado, que no conocían a Yahweh, no conocen la verdad de las escrituras, no conocen el mundo espiritual, el segundo cielo, etc., pensasen que son dioses. Y por eso hoy en día en la mitología griega, por ejemplo, hay tantos dioses y hay tantos semidioses. Los dioses de la mitología griega son los ángeles caídos, los semidioses son los Nephilim. Todos existieron, pero hoy en día lo cuentan como historias mitológicas, como cuentos de hadas. Entonces, creo que con eso ya respondí a las dos preguntas. Tengan cuidado con David Icke, pero en todo caso, mucho de lo que dice es verdad. Entonces, como dice la escritura, estudiadlo todo, tomad lo bueno. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. El Padre nos permite que estudiemos todo, porque el Padre nos dio el libre albedrío y nos da el entendimiento para que aquellos que verdaderamente están buscando la verdad no se pierdan. Entonces, Yahweh nos envía en la escritura a estudiarlo todo, tomar lo bueno, desechar lo malo. Entonces, en este caso, por eso les digo, y nos tenemos que encargar de, a través de la escritura, pesar las cosas, tener como base siempre, como fundamento, lo que está en la escritura.